Cordial saludo para todos. Vamos a dar inicio a la capacitación de ingreso de concurrencia al aplicativo ACS Medical. Como primera sugerencia y recomendación, es indispensable iniciar nuestro proceso de concurrencia a través del aplicativo de Google Chrome. Nuestra dirección IP encontramos a nivel superior www.acsmedical.co. Lo vemos subrayado, damos Enter y este nos da el ingreso a la plataforma estratégica de la compañía. A nivel inferior derecho vamos a encontrar el ítem o el inicio a la sesión de autenticación del usuario. Cabe recordar que el usuario es la primera inicial del nombre y mi primer apellido completo, y la contraseña es del 1 al 6. Inicio sesión. El aplicativo nos lleva a la plataforma y este a su vez nos muestra el tablero de control donde se puede identificar el número de pacientes a cargo para ejecutar la actividad de concurrencia o en su defecto el número de pacientes que se encuentran en la IPS, y pues a su vez cada uno de los auditores debe tener como su lista de chequeo, su lista de usuarios, pues para que continúen con la evolución de la concurrencia de los mismos. Para el ejercicio vamos a utilizar la IPS Hospital Universitario Mayor, que es de la ciudad y de la zona de Bogotá, el cual tiene un promedio de pacientes de 350 a 450 pacientes para visita día. En esta IPS tenemos 4 auditores concurrentes, de los cuales cada uno de ellos tiene distribuido por pisos y por servicios. Vamos a filtrar uno de nuestros pacientes a través de la lupita. Le damos ir. Acá ubicamos al usuario que vamos a evolucionar. En el proceso damos iniciar o ingreso de la sesión. Como primera medida, el aplicativo me va a pedir que notifique y que valide la información inicial del ingreso del paciente a la IPS. Si el plan de salud es contributivo, si es subsidiado o si es un plan complementario. Me va a pedir que identifique el tipo de contrato, cápita, PGP, PAF, son camas fijas o evento. Y de requerir algún tipo de recobro tenemos PAF, ARL, cápita o PGP. La información del ingreso hace acorde a la interacción que se debe de tener con la IPS ambulatoria, siempre y cuando el paciente pues esté asignado a una IPS ambulatoria. Se debe ingresar a la página de AIA, Historia Clínica Ambulatoria, e identificar la última consulta que tuvo el paciente y correlacionar si tiene o no que ver con la causa de la estancia hospitalaria. De ser así, hay que identificar si tuvo un tratamiento subóptimo a nivel ambulatorio, lo que hizo que ocasionara una complicación y terminara en una estancia hospitalaria. Hubo falta de adherencia a su tratamiento, el paciente no fue constante en su tratamiento, no hubo seguimiento por parte de la IPS primaria. Hubo problemas que están relacionados con la prestación del servicio, el paciente no le entregaron su medicamento, el paciente nunca fue atendido por el especialista o se perdió y nunca les hicieron un seguimiento respectivo. Hubo complicaciones inherentes a la patología de base o se presentó un traslado de la IPS primaria a la IPS hospitalaria. De presentar uno de esos signos y síntomas, disuria, dolor en flanco o región costovertebral, dolor en hipogastrio, fiebre o malestar general, náuseas, vómito, orina turbia, poliquiuria, tenesmo o una urgencia misional, podemos dar clic a uno de los signos y síntomas y con eso alertamos o activamos el protocolo de infección de vías urinarias entregado por Nueva EPS,
con el fin de hacer seguimiento y estricto cumplimiento a los requerimientos por dicho protocolo. Si el paciente no cuenta ni con ningún signo ni síntoma de los que encontramos en relación a nuestro protocolo, y si no hace parte de ninguna IPS primaria y no tenemos ningún tipo de relación ni en el reingreso ni en la causa de la estancia hospitalaria, damos guardar y damos inicio a nuestra evolución como tal. El diagnóstico inicial o el diagnóstico de ingreso de este paciente es un diagnóstico sindromático, es un dolor agudo en la parte superior media de la izquierda. Vamos a dar más y vamos a cambiar el diagnóstico principal por un diagnóstico de una hipertensión arterial no controlada, estancia en básico. Damos guardar y voy a dejar de una vez un diagnóstico relacionado a colocar una diabetes con otras complicaciones y la estancia en básico. Aquí acabo de actualizar el diagnóstico de este paciente, el cual tiene un diagnóstico de ingreso, un diagnóstico principal y un diagnóstico relacionado. En la parte inferior media vamos a encontrar el tablero de control, que es donde voy a orientar qué le voy a registrar a la concurrencia de este paciente acostado, qué le voy a registrar en fallas de calidad, en fugas, en inoportunidades, en programas de salud pública, si hace parte de una corte, o voy a hacer un seguimiento y un registro de una infección nosocomial. Voy a explicar cada uno de los ítems que tenemos a continuación y de los posibles registros para que tengamos claridad al momento de elegirlos y de poder hacer nuestros seguimientos respectivos. Acabo de seleccionar todos los campos de la plataforma de concurrencia y voy a continuación a explicar uno a uno. Tenemos soportes, que son todos los soportes que yo puedo cargar en PDF a la concurrencia o a la historia clínica de la concurrencia de mi paciente. En él puedo adjuntar en PDF copia de la historia clínica, respuestas de las notificaciones de eventos adversos, respuestas de las notificaciones de fallas de calidad, algún tipo de laboratorio clínico o algún tipo de documento que yo vea necesario e indispensable que debe de quedar cargado en la concurrencia. La información del ingreso, que fue la primera información que hicimos al inicio de la concurrencia, que es donde yo notifico si el paciente es de plan contributivo, plan subsidiado PAC, si tiene o qué tipo de contrato tiene, si se presenta algún tipo de interacción a nivel ambulatorio hospitalario y si el paciente presenta algún signo o síntoma que alerte y que active el protocolo de infección de vías urinarias. Programas de salud pública son todas aquellas de notificación de carácter obligatoria. Ventilación mecánica, si el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, que es donde vamos a registrar la fecha de inicio de su ventilación mecánica y vamos a hacer seguimiento hasta la fecha de culminación de la misma. Las cohortes, si el paciente presenta algún tipo de infección a nivel nosocomial, la oportunidad en la prestación del servicio, las glosas que se pueden presentar a nivel de la concurrencia, las fallas, los eventos y las fugas. No voy a hacer clic en ingresos ni en ventilación mecánica. En ingresos porque ya lo hicimos al inicio de la concurrencia y ventilación mecánica porque ese paciente está en una estancia en básico y pues no amerita que diligenciemos esta pantalla. Pero sin embargo, por el ejercicio voy a colocar ventilación mecánica. Ya les explico cómo eliminar una pantalla en caso de no tener o de no ser utilizada. Doy a empezar. Valido el cargue de los soportes. Entonces digo, voy a hacer un cargue en la historia clínica de la concurrencia. Reviso el archivo que voy a cargar. Debe ser un PDF, como yo les había mencionado.
Voy a usar el cargue de una entrevista. Digo guardar. ¿Está seguro de su información? Sí. Información del programa de salud pública. Digamos que aquí me equivoqué y que el paciente no tiene ninguna notificación de salud pública. En la parte inferior media vamos a tener 3 ítems, el cual está guardar, que es cuando estoy seguro de haber registrado de manera adecuada un registro. Eliminar, cuando no necesito utilizar esta pantalla, necesito continuar. O de pronto se me olvidó anexar o darle clic a uno de los ítems en el tablero de control, bien sea una oportunidad, una falla, una fuga o un registro que debe quedar cargado en el aplicativo. Puedo dar a agregar para que este me lleve al tablero de control de la concurrencia, o en este caso que vamos a dar a eliminar porque el paciente no tiene ninguna notificación de salud pública. Inicio de ventilación mecánica solamente aplicaría para los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos y que tienen una ventilación mecánica. Para este caso, igual, vamos a darle a eliminar. Le digo que sí. Llegamos a la información relacionada a corte. El paciente hace parte de la base de datos de corte. Dice que tiene una hipertensión y que tiene un EPOC. Al ser validado en la concurrencia a través de la historia clínica de mi paciente, yo doy clic afirmando que el paciente sí tiene estas dos enfermedades y afirmando de que sí están en la base de datos de cortes. Doy guardar y él automáticamente me lo deja en la concurrencia de mi paciente. Quiero aclarar que al evidenciar que el paciente, aparte de eso, también tiene una diabetes, yo puedo registrar la diabetes. Digo que el paciente, aparte de eso, también tiene una diabetes mellitus. Le digo guardar y él me la va a cargar en el listado de cortes. Aquí llegamos a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, el cual están clasificadas por las infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto respiratorio inferior, infecciones de sitio quirúrgico, infecciones intravasculares, y cada una de ellas con las características o la caracterización del posible foco que ocasionó la infección como tal. Vamos a hacer por infección de vías urinarias, uno por un procedimiento invasivo que presentó el paciente y otro por una maniobra de una aspiración que presentó mi paciente. Le doy guardar. Llegamos a la oportunidad de la realización de los servicios dentro de mi estancia hospitalaria. Este campo está dado a la calidad y oportuna atención que mi paciente debe recibir durante su estancia hospitalaria. Las interconsultas no deben de ser mayores a 24 horas, los procedimientos intervencionistas no deben ser mayores a 6 horas, los procedimientos quirúrgicos programados no deben ser mayores a 24 horas, las interciudades, el paciente que requiere ser trasladado de una de las zonales a la ciudad de Bogotá o de la ciudad de Bogotá a una de las zonales, el cual debe tener un acompañamiento por parte del equipo de auditoría y debe de cumplir con ciertos requisitos por parte y parte. Aquí juega un papel muy importante referencia y contrarreferencia, el gestor y el auditor como tal. El paciente no puede, inmediatamente se identifique que el paciente debe ser trasladado, no puede durar más de 3 días a la espera de un traslado. Esto debe ser de manera oportuna, pues para darle continuidad a su tratamiento. Laboratorio clínico, dentro de 6 horas debe tener ya un resultado previsto o escrito en la consulta. Imagenología de alta complejidad no debe tener más de 24 horas en cuanto a la realización. Y referencia y contrarreferencia desde el momento en que se hace la solicitud por parte del médico tratante al momento de hacer la solicitud a la EPS no deben de contar más de 6 horas, con el fin de darle como trámite oportuno a las solicitudes por parte del médico tratante. Este paciente presentó una inoportunidad en interconsultas por la especialidad de neumología. Llevamos 3 días a la espera de la valoración y presentó una inoportunidad en una toma de un TAC. El paciente no se lo han realizado. Doy guardar y este a su vez me da la información si estoy seguro de
cargar el archivo, le digo que sí, me pasa la información de la glosa, voy a generar una glosa y una estancia inactiva. Aquí coloco el valor o costo promedio de la glosa que estoy ejecutando, digo que servicio, aquí es el servicio que estoy glosando y aquí dejo la aclaración y justificación de la glosa aplicada en la concurrencia. Voy a guardar y digo que sí. Información de fallas de calidad. En la parte superior vamos a encontrar si deseo agregar más de una falla de calidad. Si deseo agregar más de una falla de calidad, doy clic en el recuadro y luego hago la caracterización de mi falla de calidad, o de lo contrario, lo dejo en blanco, el cual me significa que voy a cargar una sola falla. Genero la caracterización de la falla, identifico cuándo ocurrió la falla y dejo la observación. La observación y la gestión. ¿Con quién gestioné la falla de calidad dentro de la IPS? Doy guardar, luego paso al evento adverso. Igual, si voy a cargar más de un evento adverso, hago clic en el recuadro, de lo contrario lo dejo en blanco. Hago la caracterización de mi evento adverso, digamos que es una caída. El paciente se me cayó el día de ayer. Hubo una lesión moderada. La estancia hospitalaria fueron 2. El costo promedio de esa estancia. Tipo requerimiento. Análisis de caso. Y fue reportado el día 10. Acá coloco las observaciones y análisis del evento por parte de auditoría médica. Valido si el evento fue prevenible o no es prevenible. Si no es prevenible, lo dejo en blanco, y si sí es prevenible, hago clic en el recuadro y le doy guardar. ¿Está seguro que la información registrada es la correcta? Digo que sí, y él me pasa a la siguiente recuadro o a la siguiente pantalla, la cual son de fugas. Hago la caracterización de mi fuga, valido el código del servicio que está en fuga, en este caso es el oxígeno. ¿Desde cuándo se encuentra en fuga ese servicio? Aquí dejo la observación de la solicitud y la gestión por parte del auditor y del gestor de piso. Doy guardar, digo que sí, y él no me dejó guardar debido a que el código no fue seleccionado de manera correcta. Digo que fue un paquete, dejo la observación respectiva, doy guardar. Aquí ya llego a la información de auditoría médica, que es donde yo voy a emitir mi concepto como auditor, el cual debe cumplir con ciertas características. Yo debo hacer un pequeño resumen de la atención del paciente y el estado actual o el estado clínico del paciente. Debo de definir si la estancia clínica es pertinente y si su manejo es pertinente. Y debo de aclarar si se presentaron o no se presentaron fallas de calidad, eventos adversos, si hay algún servicio en fuga y la respectiva gestión que se hizo a cada uno de los hallazgos de la concurrencia. No es solamente colocar paciente con estancia pertinente, con adecuado manejo, cuando no hay claridad de qué estado clínico se encuentra el paciente, ni tampoco de los hallazgos respectivos o más relevantes de la concurrencia.
de los hallazgos de la visita hacia el paciente y de la notificación de la revisión y de la validación de la historia clínica. En este campo vamos a encontrar la evolución que va a emitir la enfermera o el enfermero o el médico auditor, y vamos a encontrar dos campos que están bloqueados. ¿Qué quiere decir? El primer campo, que es el concepto que emitió el gestor, el último concepto administrativo que emitió el gestor, en caso de que este paciente ya haya tenido visita por gestor. Aquí vamos a tener la observación de la médica internista hacia el auditor. Esto quiere decir que medicina interna ya valoró al paciente y ya emitió un concepto. Hay dos conceptos. Un concepto que es de cara a nueva EPS y el otro concepto que es el requerimiento que hace la médica internista al auditor. Como, por ejemplo, favor colocar falla de calidad debido a que se evidencia una inoportunidad en la toma de tales laboratorios. Favor glosar los días 1, 2, 3 y 4 debido a que es una estancia inactiva por fallas o por inoportunidades aplicadas a la IPS. O en la evidencia de eventos adversos. Favor colocar lesión, daño a órgano, favor evidenciar otro tipo de evento adverso que están dentro de las características y dentro de la caracterización de calidad. Tenemos una herramienta fundamental que es el solicitar. Yo, auditor, evidencio un manejo X a un paciente, el cual necesito intervención de medicina interna o de mi médico auditor de piso o de IPS. Digamos que acá requiero una intervención por parte de medicina interna y abajo debo de ser claro el por qué y el para qué remito ese paciente por medicina interna. Entonces acá digamos remito este paciente en cada paciente con evento adverso el cual requiere concepto de medicina interna. Acá emito mi concepto, que es unos datos objetivos y subjetivos del estado del paciente. Antes de finalizar, quiero mostrarles unos campos relevantes e importantes. En la parte inferior tenemos el histórico de los conceptos de auditoría, que si damos clic vamos a evidenciar cuál fue la última fecha de la visita, cuál fue la observación emitida por el concurrente y quién la realizó. También podemos evidenciar los eventos adversos. Este fue el evento adverso que acabamos de notificar, que es una caída. Aquí podemos evidenciar que hay un requerimiento. Doy clic en el recuadro rojo y él me exporta el formato de requerimiento. Aquí está la información, el cual es indispensable para 1. Enviar por correo electrónico a la IPS o 2. Para imprimirlo y enviarle copia a la IPS y dejarlo como soporte para nosotros. Me devuelvo y al finalizar tenemos el histórico de soportes. A este paciente yo le ingresé un soporte y una entrevista. Yo le puedo dar clic en el recuadro y él me deja ver la información que yo le acabo de cargar al aplicativo. Esto sirve en especial para los pacientes que cumplen 30 días de estancia, el cual requieren de una valoración o de una evolución por parte de medicina interna. En la parte inferior también podemos evidenciar que tengo el agregar activo. Esto quiere decir que ya terminé de evolucionar mi paciente y me acabo de dar cuenta que el paciente tiene otra glosa de concurrencia o que tiene otro procedimiento el cual debe quedar registrado. Hago clic en el recuadro de agregar y este a su vez me lleva al tablero de control o a la parte inicial de la concurrencia, donde yo perfectamente puedo dar clic o dar inicio a la pantalla que requiero para hacer el respectivo registro. De no ser más, emito mi concepto como auditor y doy finalizar. De esta manera
ya evolucioné mi paciente, ya doy fe de que la información quedó guardada y puedo continuar con mi siguiente usuario. Por ahora aconsejo tener como una lista de chequeo o tener una lista de los usuarios que yo voy a visitar como para poderlos evidenciar e ir filtrando a nivel superior a través de la lupa. Y 2, cualquier inquietud que tenga, favor hacerlo llegar a través del correo electrónico o me regalan una llamada al teléfono corporativo. Yo estaré muy pendiente y atento a las observaciones dadas por cada uno de ustedes y pues presto a apoyarlos y a colaborarles para el desarrollo de la concurrencia. De antemano pido mil disculpas en caso de haber omitido de pronto algún tipo de información indispensable para el desarrollo de la concurrencia o de haber hecho algún registro de manera muy rápido y que no lo hayan podido entender. Espero poder estar atento a todas las necesidades y a la espera de cualquier sugerencia para así poder dar y culminar este proceso de manera exitosa. Muchas gracias para todos, que tengan un feliz día.